Querida Tania, me gustaría, antes que nada, dar una pequeña introducción, como siempre, a los colegas que nos acompañan. A este espacio se irán sumando más personas. Pero bueno, antes que nada, muy buenas noches ya a todos y todas. Sean muy bienvenidos a una nueva edición más de Ángulo CNT, ya nuestra tercera. Ustedes bien saben que este es un espacio informativo y de análisis técnico del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, dedicado precisamente a la formación, investigación, estudio, análisis e intercambio de opiniones técnicas sobre las amenazas globales que hoy redefinen la seguridad internacional y están o tienen esa convergencia con este fenómeno que aborda el centro. Como ustedes bien saben, este espacio es gratuito, abierto y plural. Tiene como propósito reunir a especialistas, académicos, funcionarios, por supuesto, a las mentes más importantes de diferentes jurisdicciones y sectores para seguir fortaleciendo el conocimiento, el pensamiento crítico y la preparación técnica frente a los retos que nos plantea el terrorismo y su financiamiento. Hoy, colegas, tenemos el honor de recibir a una invitada excepcional, diría yo, la doctora Tania Rodríguez Morales, cuya trayectoria, combinada con una gran solidez académica, me atrevo a decir, inteligencia y también vinculada a la formación militar, nos honra con tenerla el día de hoy, ¿no? La doctora Rodríguez, me permito comentarles un poco sobre ella, perdón, es abogada y profesora universitaria, cuenta con un doctorado internacional en paz, conflictos y democracia. Ha ejercido durante bastantes años la docencia y la dirección académica en instituciones de educación superior, impulsando procesos de internalización, publicaciones especializadas y aseguramiento de la calidad educativa. Su experiencia en el ámbito militar es igualmente destacada. Ha sido asesora académica del Ejército Nacional, contribuyendo a la creación de documentos maestros, registros clasificados y programas de formación en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, así como en la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia. También ha colaborado con el Centro de Educación y Doctrina del Ejército Nacional de ese mismo país, aportando al fortalecimiento de las ciencias militares. Además, la doctora Rodríguez ha sido investigadora del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España, y becaria Erasmus Mundus de la Unión Europea durante su estancia doctoral en Sofía, Bulgaria. Su trabajo académico también incluye publicaciones de alto nivel sobre la geografía del terrorismo, las sociedades del miedo, las nuevas formas de terrorismo contemporáneo y los debates éticos y geopolíticos que rodean a este fenómeno, no solo a través de textos de alto nivel de especialización e investigación, sino también de publicaciones estratégicas en diferentes medios y redes de análisis. Por todo ello y mucho más, falta, pero para no robarnos esta hora de tiempo que tenemos de Ángulo CNT. Es un verdadero privilegio contar con su presencia el día de hoy, con la conferencia titulada Revolución del terrorismo en el siglo XXI. Y antes de cederle la palabra, quisiera dejar un breve mensaje, colegas, en referencia a este fenómeno y diferentes amenazas que han surgido estos días, no solo a nivel nacional y en los sectores críticos que tiene México, sino regional e internacional, ¿no? Eh, Vivimos, como ustedes ya saben, en una época en que cambian el rostro con rapidez, el rostro social con rapidez y en la que la formación constante, por supuesto, y el análisis crítico ya no son una opción, sino una necesidad verdaderamente. Entonces, por ello, desde el CNT nos gustaría seguirlos invitando, a que se sigan preparando, perdón, participando y fortaleciendo su visión frente a este tipo de desafíos que el terrorismo y la delincuencia organizada, sobre todo también, representan hoy para nuestras sociedades. Por favor, eh, como ustedes lo saben, es menester para mí expresar el que se minen información con diferentes audiencias, porque este tipo de espacios es de acceso gratuito.
Son espacios de muy, muy alto nivel técnico que no solo sirven de manera informativa, sino también para en su momento generar un ecosistema preventivo, ofensivo, por supuesto, y prospectivo. Entonces, para nosotros es un honor tenerlos a todos ustedes aquí. Son nuestros invitados de honor en conjunto con nuestra docente especialista el día de hoy. Con ello te cedo la palabra, querida Tania, y adelante es tu noche. Muchas gracias. Eh, bueno, muchas gracias. Ya casi buenos días aquí en España. Eh, me escuchas bien? Sí, ¿se me escucha bien? Todo perfecto, ¿eh? Te escuchas muy bien. Eh, bueno, muy agradecida por la invitación. Es para mí, sinceramente, un honor y gracias por compartir esa presentación que has hecho de mí. Realmente ha sido una una vida de trabajo bastante fuerte, bastante dura, si se quiere, pero definitivamente siempre con la disposición de aportar conocimiento, no solamente digamos, desde el punto de vista de las publicaciones, que obviamente también, porque son necesarias, sino en este tipo de foros, donde creo que es absolutamente necesario compartir estas nuevas tendencias que existen hoy en día. Estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo que creo que nos tiene sorprendidos a muchos, o por lo menos a la mayoría, de lo que está sucediendo en nuestro entorno, que es que dista de ser distinto y ajeno en una zona del mundo y de otra, porque la verdad de eso se trata lo que voy a hablarles, ¿no? De ese devenir del terrorismo, es decir, es como si se hubiera reseteado el fenómeno. Sí, por eso lo he denominado reevolución, porque pareciera que estamos precisamente frente a fenómenos anteriores, pero en diferentes contextos, con diferentes escenarios, sí, pero que no deja de ser casi que volver a vivir lo que en décadas anteriores ya habíamos vivido. Y bueno, si me permiten, yo voy a intentar localizar el documento que voy a exponerles. No tardaré. Claro que Eh, sí. Ya se te activaron los permisos, querida Tania. sí, a ver. Ah, creo que tengo acá un pequeño inconveniente. Excúsenme porque para esto soy bastante mala. No te preocupes, ¿eh? En caso de que no lo puedas colocar, nosotros lo ponemos. Tú nos dices, Eh, yo creo que te agradecería porque, bueno, aquí lo tengo, pero no sé si lo están viendo ustedes. Acá está. ahí, ahí va. Ya, ¿Lo tienes? Yo lo tengo aquí ya. ya se está presentando. Listo. Ya se ve, querida Tania. ¿Sí? Ok, Ya está. perfecto. Entonces, un poco como les decía, estamos frente a un fenómeno eh, que ha vuelto, digamos, casi que a sus inicios. Y por qué hago referencia a esto de regresar a los inicios? Porque cuando hablamos del siglo XXI y el terrorismo, tenemos un poco que devolvernos a los inicios del siglo incluso XIX.
con la muerte en primera medida, ¿no? Con la muerte de el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por parte de un anarquista, ¿no? En este caso por parte de Gavrilo Princip, un miembro de la Narodnaya Volya. Esa muerte o ese asesinato en Sarajevo es lo que viene a desatar, si se quiere, este fenómeno que tenemos hoy en día que pasó por el siglo XX y que se ha reseteado, como digo yo, o ha reevolucionado para aparecer nuevamente. Ya verán ustedes cómo fenómenos que se han globalizado en el mundo en el siglo XXI, como por ejemplo, voy a adelantarme un poco, como por ejemplo el fenómeno de Antifa, ¿sí? Que es anarquismo viene precisamente de aquellos albores, sus orígenes son aquellos, ¿no? El anarquismo violento, porque no siempre el anarquismo lo fue, pero hoy en día definitivamente vivimos un anarquismo violento, Antifa, Black Lives Matter, primera línea en Chile, en Colombia, entonces lo veremos más adelante, pero lo que quiero decir es que allí inicia, ¿no? Ahora bien, terrorismo, pues muchos aquí estamos empapados de lo que es el terrorismo, el fenómeno, el delito de terrorismo, como me gusta hacer este énfasis, el terrorismo es un delito, ¿no? Porque es una amenaza donde quiera se encuentre. Entonces, sin embargo, hay una definición muy corta de terrorismo que es la que yo prefiero siempre porque a pesar de ser muy corta, engloba mucho, ¿no? En lo que nos quiere decir. Y es la definición del profesor Brian Jenkins de la RAND Corporation, que dice que el terrorismo es todo aquello que ocurre antes de que estalle la bomba. Es decir, desde el mismo pensamiento del terrorista y esa voluntad implícita de causar un daño, ya estamos hablando de terrorismo. Entonces, haré un breve contexto histórico, ¿no? De esta evolución que estamos viviendo del terrorismo. Y entonces digo que el terrorismo ha evolucionado desde sus raíces en el siglo XIX. Y hablamos también, aparte de la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, de aquellos ataques anarquistas en la Comuna de París. Hablamos de que después de ello, esto evolucionó hacia formas modernas que pasaron por el siglo XX, que están hoy mismo en el siglo XXI. Y decimos que en el siglo XX era mayormente ideológico y estatal, es decir, era mayormente un terrorismo político. El terrorismo generalmente, incluso hoy en día, algunos colegas, incluso la mayoría de ellos, suelen citarlo y definirlo como una acción o un acto político, con lo cual yo realmente no estoy de acuerdo, porque el terrorismo hoy en día tiene unas connotaciones que van mucho más allá de un objetivo político. ¿Sí? Y su naturaleza no siempre es política. Incluso pudiéramos decir que en algunos casos puede haber una simbiosis entre lo político y lo religioso, pero que, aunque no excluye lo religioso, sí perdón, lo político lo deja en un segundo plano. Entonces, ¿de qué tipo de terrorismo estamos hablando en el siglo XX? Estamos hablando del IRA, de la ETA aquí en España que son políticos, pero son de tipo nacionalista. Tenemos a las FARC en Colombia, sin embargo, decimos que el 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión. Al Qaeda demostró cómo el terrorismo podía ser global y asimétrico. Desde entonces ha reevolucionado con la digitalización, pasando por estructuras jerárquicas o redes descentralizadas, como precisamente está hoy en el siglo XXI, de violencia física a cibernética. Es decir, dimos un salto adelante, si se quiere, en este tema. Recordamos que a principios del siglo XXI, en el año 2004, en suelo europeo, se dio ese primer ataque terrorista físico contra una persona.
el cineasta Theo Van Gogh de Holanda. Fue la primera persona que cayó en suelo europeo asesinado por un yihadista. Tenemos entonces que, pasando por estructuras jerárquicas a redes descentralizadas de violencia física y cibernética, decía, y de motivaciones doctrinales a emocionales. Y veremos cómo al final les hablaré de ese terrorismo emocional que en el día de hoy, en el contexto actual incluso, el FBI, que casi nunca abre sus redes, su información para este tipo de cuestiones, por lo menos aún todavía no recoge datos de terrorismo doméstico allí en Estados Unidos y poco, digamos, muestra acerca de este tema que no sean los resultados, ¿no? Hago referencia a la teoría. Entonces, decimos que ese terrorismo emocional que vivimos hoy es un terrorismo emotivo y ya veremos cómo el asesinato del activista conservador Charlie Kirk tiene que ver con esto. Entonces, fuentes como el Global Terrorist Index y el Instituto de Economía y Paz destacan que el 90% de los ataques actuales son inspirados en lugar de dirigidos, ¿sí? Entonces, es decir, el terrorista se autopercibe como tal y así actúa. Entonces, ¿qué es la revolución, la reevolución del terrorismo? La reevolución del terrorismo se refiere a la transformación dinámica y adaptativa del fenómeno terrorista en el siglo XXI, donde deja de ser un acto estático de violencia política para convertirse en un ecosistema híbrido descentralizado y multifacético, inspirado en la teoría de la evolución darwiniana, precisamente. Este concepto captura cómo el terrorismo muta en respuesta a los avances tecnológicos, crisis sociales que pueden ser locales, globales, y fallos en la gobernanza. No es una evolución lineal, sino una revolución cíclica que obliga a repensar estrategias de contraterrorismo, pasando de la represión a la prevención digital y psicológica, y evidentemente aquí entra la inteligencia, es decir, los servicios de inteligencia que parecen no estar muy finos, diría, hoy en día en Occidente. Y lo digo por la cantidad de actos y ataques terroristas que vienen ocurriendo. Entonces tenemos esta estructuración, de esta mutación, de esta reevolución del terrorismo. Y nos encontramos que pasamos de un terrorismo cuasi estatal a un terrorismo individual. Cuando hablo de un terrorismo cuasi estatal, hago referencia, entre otros, a grupos jerárquicos y lobos solitarios. Es decir, hablo de Al-Qaeda y hablo del Estado Islámico particularmente. ¿Sí? Este último logró construir toda la estructura de un Estado en el Levante, entre Irak y Siria, ¿no? Y fue tanto lo que consiguió que se vio sorprendido el propio grupo yihadista con la cantidad de territorio que llegó a amasar precisamente por esa debilidad en la gobernanza que había entre Irak y Siria. Entonces, el Estado Islámico funda precisamente, y por eso se le llamó así, toda la estructura jerárquica que debe tener un Estado, pero que debe tener un Estado islámico, ¿no? Ya no digo como grupo terrorista, sino como Estado, es decir, una teocracia con tribunales religiosos y con la aplicación de la ley Sharia y todo lo que ésta conlleva, ¿no? Entonces, logra fundar un cuasi Estado con unas fronteras débiles que, a mi modo de ver, prácticamente fue lo único que le faltó para que conformase un Estado y obviamente el reconocimiento, ¿no? También tenemos una mutación que pasó de lo físico a lo virtual, de bombas a ciberradicalización, que también vino esta
de esa radicalización que se dio, por ejemplo, en las mezquitas aquí en Europa. Sí, recordemos que Mohamed Atta sale de la Gran Mezquita de Berlín a los Estados Unidos cuando hace el ataque del 11 de septiembre. También tenemos una mutación que va de lo ideológico a lo emocional, que ya un poco hemos avanzado en ello, y hablamos de una doctrina anterior que pasa a ser un resentimiento personal. Y hablamos de esa mutación que va de lo local a lo global. Entonces tenemos como ejemplos de cada una de estas mutaciones. En el primer caso les hablaba de Al-Qaeda, que es ese cuasi estado que forma en Afganistán, aun cuando recordemos que el Mullah Omar y los talibanes en aquel primer estado talibán no entregaron el gobierno como tal a Osama Bin Laden. Sin embargo, sí había zonas prohibidas para toda la ciudadanía porque estaban en poder de Al-Qaeda en aquel momento, para negocios, para entrenamiento, para alojamiento. Entonces teníamos allí un cuasi estado. Y de eso pasamos a los ataques de los lobos solitarios, ¿sí? Y tenemos como ejemplo el ataque en Boston en el año 2013. Dos hermanos que actúan bajo o con una radicalización anterior que se dio precisamente por foros, cuando ya uno de ellos se desplaza a su país a contactar después de radicalizarse o autorradicalizarse, a contactar y a conocer de qué manera puede entrar en una organización y hacer parte de ella, para luego llevar a cabo el ataque en Boston. Tenemos entonces de lo físico a lo virtual y hablamos de el Estado Islámico, pero habíamos hablado antes de Theo Van Gogh en Holanda. Pasamos de estos ataques del Estado Islámico, si ustedes recuerdan, los ataques que se sufrieron aquí en Europa, en Francia sobre todo, ¿no? La Sala Bataclan, ¿lo recuerdan? Fue uno de esos ataques grandes del Estado Islámico que lo hizo de manera física. Bueno, solo en la Sala Bataclan hubo más de 100 asesinatos. Eh, Hablamos de redes sociales, también el Estado Islámico logró radicalizar miembros o captar miembros a través de las redes sociales y en esto tenemos que hacer mención a todas las personas, todos los ciudadanos europeos de origen musulmán y no musulmán que hicieron tránsito hacia Siria desde distintos países de Europa para adecuarse o integrar el Estado Islámico, es decir, las redes sociales les sirvieron como última medida para captar personas, en este caso, en el caso europeo tenemos que la Unión Europea no se ha puesto de acuerdo aún en cómo tratar a estos retornados, sí, que están sobre todo en el norte de Siria, en el campo de Al-Hol, que todavía no ha sido desocupado. Tienen los kurdos, que en manos de ellos está esta zona, tienen desde hace una década de estar intentando ya acabar, vaciar, desocupar el campo de Al-Hol porque la verdad es que es una amenaza latente, ¿no? Para repatriarlos a Europa, pero es imposible porque Europa no se pone de acuerdo y entonces cada país tiene un sistema, pero sin embargo no terminan de traer a sus yihadistas a Europa. Y repito, es un problema porque allí mismo se están radicalizando. Entonces, tenemos que estos ataques son altamente selectivos y paradójicamente implican
una relación fundamentalmente personal cuando hablamos del terrorismo emotivo. Aquí estoy hablando de un muy reciente documento que acaban de publicar los profesores Hoffman y Ward, allí en la Universidad de Georgetown, hablando precisamente de la muerte del activista conservador Charlie Kirk. Ellos lo denominan un ataque terrorista y denominan, por supuesto, a el asesino Tyler Robinson como un terrorista. Y debo decir que estoy de acuerdo y no tengo ninguna duda de que uno de los cargos que va a caer sobre Robinson va a ser el de terrorismo. Entonces, se menciona a los profesores que este tipo de terrorismo consiste en que el asesino conoce a la víctima de una manera abstracta, es decir, no ha tratado con ella, no ha tenido un acercamiento personal con ella. Entonces, incluso la caricaturiza, que luego personaliza su relación de forma directa y selectiva mediante la violencia. Este hombre no tuvo un acercamiento directo físico nunca a Charlie Kirk. Sin embargo, conocía todo de él y desarrolló animadversión hacia él. A este tipo de cosas, o a este tipo de cosas hace referencia el FBI en su tratamiento de la definición del terrorismo, sí, emocional, así lo denomina el FBI. Los profesores Hoffman igual lo denominan como emotivo. Entonces, este hombre sabe todo de su víctima, pero no ha tenido contacto físico con ella, nunca han dialogado. Sin embargo, sabe que Charlie Kirk era un hombre conservador, era un hombre creyente, era un hombre que no estaba de acuerdo con cuestiones que afectaban en este caso a su victimario, como por ejemplo que el victimario tenía un amante transgénero. Kirk, al ser conservador, no aprobaba este tipo de relaciones y eso lo convierte en un objetivo potencial de Tyler Robinson. Entonces, afirman los profesores Hoffman y Ward que la naturaleza profundamente personal del asesinato de Kirk quedó patente en los mensajes atribuidos al presunto pistolero, Tyler Robinson. Los mensajes no establecen claramente sus creencias ideológicas. Sin embargo, según el FBI, se ha encontrado, sus propios agentes han encontrado que Robinson hacía parte de Antifa porque se le encuentran varios documentos donde también se hace referencia a un cierto movimiento socialista allí dentro del propio Antifa en los Estados Unidos. Ah, una nota supuestamente encontrada bajo el teclado de su computadora identificaba a su desprevenida víctima. Sí, abro comillas. Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar. Cierro comillas. Eh, Eso no un está mensaje fácil. de, un mensaje de texto de Robinson a su presunta amante transgénero también enfatizaba la naturaleza personal de su motivación. Y abro comillas, ya tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar, afirmaba en un mensaje el asesino de Charlie Kirk. Es decir, escucha a Charlie Kirk, porque también estudia en la universidad en Utah, donde asesina a su víctima, ¿no? Es conocido el pensamiento de Kirk, un hombre cercano al presidente de los Estados Unidos y a su movimiento MAGA, sí, que es bastante conservador. Entonces, el asesino, al conocer, no, no de frente, sino evidentemente por redes como la televisión, las redes sociales, todo este movimiento que tenía Charlie Kirk, él averigua todo de Charlie Kirk, se informa de Charlie Kirk, de sus pasos, hasta que la propia víctima llega
¿sí? Al entorno de su victimario. Y digamos, ahí es donde el victimario, si pudiéramos decir, triunfa porque lo tiene en su territorio, lo tiene dentro de su contexto. Y obviamente, como él dice, no se puede soportar ya este tipo de pensamientos, ¿no? A diferencia de los terroristas más convencionales, los actores individuales descritos como Tyler Robinson, pero también quiero hacer mención, aunque aquí no lo haya escrito, hubo un asesinato anterior que los profesores Hoffman y Ward miran también desde este punto de vista emocional y tuvo que ver con aquellas dos personas que fueron asesinadas en una calle en Washington cuando salían de un museo judío. Eran dos diplomáticos, uno de ellos era cristiano, pero el otro era judío. Eran dos diplomáticos de la Embajada de Israel en los Estados Unidos y fueron asesinados por ser judíos, porque el victimario pues pensaba que ambos eran judíos, él asistió al museo judío y allí los vio, allí los contactó físicamente y luego cuando salen, él espera y va y los asesina en la calle. Los profesores Hoffman y Ward, Bruce Hoffman, entienden que esto tiene que ver también con ese terrorismo emocional o emotivo que denomina el FBI. Dicen entonces que los actores individuales descritos anteriormente no atacaron a congregaciones de supuestos enemigos, ni intentaron asesinarlos en masa, no intentaron hacer asesinatos en masa. Un asesinato en masa de carácter emotivo o, según el FBI, puede ser lo que tradicionalmente hemos visto en los Estados Unidos, es decir, el chico que entra a un salón de clases de un colegio, de una secundaria o de su universidad y dispara contra todos, ¿no? Los últimos asesinatos de carácter transgénero, de personas transgéneros que entran a colegios, a jardines infantiles y disparan contra todos, ¿no? Son ataques terroristas de carácter emotivo o emocional y son ataques terroristas en masa, no así el de Charlie Kirk y el de las dos personas diplomáticas de la Embajada de Israel en Washington. Es decir, no los asesina en masa por ser judíos, republicanos, demócrata o cualquier otra persona. Identificaron a personas individuales en la calle, en eventos públicos o incluso en sus hogares y luego los ejecutaron. Entonces dicen ellos, comparemos su enfoque con la conspiración de Timothy McVeigh. Creo que todos recordamos a Timothy McVeigh en los años 90, el terrorista de Oklahoma City, hace 30 años, cuando se le preguntó, después de haber derribado aquel edificio estatal, se le interroga y se le pregunta a McVeigh si no podía haber logrado el mismo efecto de llamar la atención sobre sus quejas bombardeando un edificio del gobierno federal por la noche, es decir, donde no hay personas en ese momento, sin matar a nadie. Y McBaker responde, eso no habría transmitido la idea al gobierno. Necesitamos un recuento de muertos para demostrarlos. Es decir, siempre hemos sabido que el terrorismo busca, por supuesto, esa magnificencia, dependiendo de la cantidad de víctimas que logre, o si es una sola, si la naturaleza de la víctima puede llegar a ser muy importante y puede solo con ello enviar un mensaje a la sociedad. Fíjense ustedes cómo el tema de Charlie Kirk se hizo mundial. Todo el mundo reaccionó a él, no solamente líderes políticos, gobernantes o no, sino la sociedad civil a nivel global reaccionó a través de redes sociales, a través de encuentros en las calles, en las embajadas de Estados Unidos, reaccionaron a su asesinato. Tenemos entonces que
hablar del terrorismo híbrido, que es este último y sobre el cual he escrito, por eso Rodríguez y Rodríguez, he escrito en compañía de el doctor Henry Rodríguez. Quisimos condensar el terrorismo y sus variantes y nos fue un poco complejo por todas estas mutaciones que ha tenido el terrorismo. Por eso decimos que es un terrorismo mimetizado en el conjunto de otros tipos de terrorismo que incluye unos factores de inestabilidad, utilizando como método la desestabilización de un gobierno o incluso regiones en todo el mundo por parte de un sector antidemocrático de la población. Este nuevo terrorismo no utiliza la masa armada convencional. De hecho, ni siquiera utiliza armas convencionales, ¿no? En el ataque directo, sino una masa de población civil agitada por medio de la opinión pública o la opinión publicada. Cuando hablo de la opinión publicada, estoy hablando de esos medios de comunicación que generalmente las personas o el público tiende a confundir la opinión pública con la opinión publicada y realmente no son lo mismo. Esto con el fin de afectar la democracia para inclinarla a su favor. Y estos movimientos los pudimos ver hace unos 5 o 6 años empezaron a dar, ¿no? Decimos también que las razones para la existencia del terrorismo híbrido no se soportan en la inconformidad de una parte de la población. Tampoco se soportan en las carencias sociales de una parte de esta. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque solíamos decir, y cuando estudiábamos esto nos solían enseñar, de que el terrorista era una persona que no tenía medios para subsistir y que por ello encontraba en el grupo terrorista lo que pudiéramos denominar, entre comillas, una familia con un contexto que le protege. El 11 de septiembre nos viene a tumbar esta teoría, nos viene a decir que no es así, porque las personas que entraron en los edificios de Nueva York no eran precisamente unas personas incapacitadas económicamente para subsistir o para darle la subsistencia a su familia. Muy por el contrario, cuando hablamos de Mohamed Atta, por ejemplo, perteneció a una familia prestante de Egipto. Él mismo era ingeniero. Una hermana de él es médico. Los otros miembros de Al-Qaeda que lograron entrar allí, que iban en los aviones, la mayoría de ellos eran profesores en Egipto. Entonces viene el 11 de septiembre a tumbar aquella teoría de que la persona que ingresa, cuando lo hace voluntariamente, por supuesto, a un grupo terrorista, lo hace porque tiene la necesidad económica. No es así. Entonces, decimos también que, pero estas personas sí son utilizadas como excusa para cometer l- las acciones terroristas. El líder de un grupo terrorista híbrido en ocasiones usa su posición legítima como parte del engranaje estatal para manipular la democracia. Y aquí estoy hablando claramente de personas que hacen parte de los gobiernos o por lo menos de todo ese círculo estatal que conforma, sí, la estructura del Estado, valga la redundancia, ¿no? Entonces decimos que eh, esa persona puede ejercer como líder de una determinada religión o de una organización política, que puede ser también un empresario, puede ser una persona que trabaje o estudie en un centro educativo de cualquier nivel. Tenemos entonces que hay unos elementos de el terrorismo híbrido. Entonces hablamos de un componente.
y hablamos de esos factores de inestabilidad. Hablamos de que hay un sujeto, hay un objetivo, hay una base ideológica y por supuesto hay una financiación. Entonces tenemos que, ¿cuál es el campo de acción del terrorismo híbrido? Tiene un ámbito mundial, adquiere un ámbito mundial. Miren cómo les hablaba de Black Lives Matter, de Antifa, de la primera línea. Eh, tenemos que el otro campo de acción son los centros educativos y ahora veremos por qué. Hay unos medios de comunicación y una tecnología que les sirve, ¿sí? Y de la que ellos se sirven para comunicar, ¿sí? El lugar, la fecha, ¿sí? Y el contexto de lo que van a realizar y dónde van a atacar. Tenemos una opinión pública y tenemos unos espacios sociales. Necesitamos un medio práctico para ello, ¿no? Para que se ejecute el terrorismo híbrido. Estos medios prácticos pueden ser tangibles o intangibles. Un medio tangible es la propaganda. La propaganda siempre va a ser necesaria, siempre se ha manejado o desde los inicios del terrorismo, panfletos, periódicos. Hoy tenemos aparte de eso las redes sociales. Si otro medio práctico tangible es el artefacto explosivo improvisado. En el caso de la primera línea, por ejemplo, en Colombia, ellos usaron mucho palos, ¿no? Palos, cortaban árboles, ramas de árboles y las utilizaban para agredir, ¿sí? A la fuerza pública, les incrustaban clavos para que la herida no fuera solamente de la herramienta contundente, sino también de la cortopunzante. Otro medio práctico, tangible, es el ataque directo a la fuerza pública, como les he mencionado, y hay unos objetos contundentes no convencionales. También hay un medio práctico intangible, que es el miedo, el terror. Sí, cuando sentimos terror es cuando se manifiesta o se consolida ese objetivo que busca el terrorista. Hay una inseguridad pública, hay un caos social que busca al final este terrorismo híbrido con todo esto un desprestigio estatal. ¿Para qué necesito el desprestigio del gobierno para poder derribarlo? Las fases de formación del militante del terrorismo híbrido, encontramos que hay un autorreconocimiento cuando la persona es simpatizante. Sí, hay una identificación con una línea ideológico-política. Del autorreconocimiento, el simpatizante pasa al activismo, es decir, toma una actitud exploratoria de ideas de carácter moderadas, pero intransigentes. Luego el activista hace un acercamiento al grupo, ¿no? Búsqueda de la pertenencia a ese nicho ideológico con el que se identifica a través de redes sociales, centros educativos, y aquí hablo de, repito, colegios y universidades, organizaciones ideológicas, religiosas, cultural e industrial. Luego se pasa del acercamiento al reclutamiento, es decir, es la aceptación e incorporación dentro del grupo. Hay una capacitación doctrinal e ideológica, el individuo recibe instrucción como militante activo del grupo. Y luego viene esa fase final antes de actuar, ¿no? Que hay una radicalización que conlleva una participación en eventos sociopolíticos de carácter violento. Y son digamos, esta participación en eventos sociopolíticos de carácter violento es todo aquello que se materializó en Chile. Sí, que empezó con la toma y la destrucción del metro de Santiago. En el caso de Colombia, se manifestó sobre todo en Bogotá en esa destrucción de las líneas del transporte público de autobuses Transmilenio. La destrucción de aquello es lo que con el doctor Henry Rodríguez denominamos esa participación en eventos sociopolíticos de carácter violento. Luego, los ataques y los enfrentamientos con la fuerza pública en calles cercanas a donde en aquel momento
tenía su residencia privada el presidente de Colombia en los años 2019, porque esto empieza en el 2019, viene la pandemia, viene el COVID y frena porque se cierra el mundo, ¿no? Y ya cuando otra vez el mundo empieza a abrir, Colombia, Bogotá empieza a abrirse otra vez, entonces regresa este tipo de terrorismo. Y con base en ello es que precisamente lo hicimos, de mirar a los Estados Unidos el día de la posesión del primer mandato de Donald Trump, recordarán ustedes aquel movimiento incluso donde había muchos artistas llamando al desorden social, llamando a la violencia social, ¿no? Incluso algunos miembros del gobierno que acababa de terminar, sí, es decir, del gobierno de Barack Obama salieron también a las calles en Washington, las calles cercanas, sí, al lugar donde toma posesión el presidente de los Estados Unidos cada 4 años. Entonces, a eso llamamos eventos sociopolíticos de carácter violento. Ah, a modo de conclusión, ¿qué tengo que decir acerca de esta reevolución del terrorismo? Sí, este terrorismo híbrido que está o que cabe dentro del terrorismo doméstico o de ese terrorismo urbano, y por eso hemos dicho que está con otros terrorismos, y por eso esa simbiosis definitivamente es ese anarquismo, ¿no? Que viene de finales del siglo XIX, que viene por todo el siglo XX, sobre todo durante la Guerra Fría, estos movimientos pacifistas, el movimiento hippie. Entonces, esto se radicaliza, ¿sí? Y se convierte en terrorismo ya en el siglo XXI. Entonces, es ese regreso, por eso, reevolución. Y la primera conclusión a la que llego es esa imperiosa necesidad de una evolución penal adaptativa. Es decir, no tenemos, no tenemos leyes, normas, ¿sí? En el ámbito del derecho penal para sancionar este tipo de comportamientos hoy en el siglo XXI, porque ha mutado tanto que nos ha dejado fallos. Sí, que nos ha dejado fallos de leyes, nos ha dejado huérfanos de leyes que realmente se adapten al siglo XXI y este tipo de terrorismo. Recuerden ustedes que hace muy pocos días Donald Trump, a través de una orden ejecutiva, denominaba y le daba la categoría de terrorista al movimiento Antifa, precisamente porque no hay dientes con qué sancionar hoy en el siglo XXI el terrorismo, porque se fueron ya mucho más allá los terroristas, la naturaleza del terrorismo, el objetivo del terrorismo. Entonces ha tenido que ser a través de una orden ejecutiva que el próximo gobierno de Estados Unidos podría incluso suspender o suprimir. Entonces, ¿qué tiene esto en contexto, no? La revolución del terrorismo nos enseña que como un órgano darwiniano, este fenómeno no se erradica con respuestas estáticas, sino que exige una contrarrevolución penal dinámica, podríamos decir, marcos legales híbridos que combinen penas agravadas por violencia física como cadena perpetua por ataques estatales. Bueno, ya no en Estados Unidos, fuera, porque estos allí manejan este tipo de penas, ¿no? Con sanciones innovadoras para mutaciones virtuales e individuales, que es lo que estamos viendo hoy, tales como multas masivas por financiamiento cibernético o extradiciones rápidas para lobos solitarios. Eh, en un mundo donde las motivaciones emocionales se viralizan en segundos, ignorar esta mutación equivale a ceder terreno legal. Como advierte Brian Jenkins, el terrorismo en el siglo XXI es un nuevo ecosistema. Nuestra tarea es evolucionar las penas más rápido para que el, mm, para preservar la democracia y disuadir una escalada, porque esto puede ir mucho más lejos, precisamente porque no hay leyes para sancionarlas de manera fuerte. Como segunda conclusión, el rol de las penas en la prevención de la mutación emocional y doméstica
que es tal vez la mayor amenaza hoy en día. En última instancia, la revolución del terrorismo revela que su mayor amenaza no reside en bombas o drones, sino en la erosión emocional de sociedades fragmentadas, donde movimientos domésticos como Black Lives Matter mutan en caos híbrido amplificado digitalmente. La solución radica en penas preventivas y proporcionales, reformas que incluyan agravantes por radicalización en línea, que podrían ser de hasta 20 años por incitación virtual, y programas de rehabilitación para ofensores emocionales, junto con políticas que aborden desigualdades subyacentes para evitar la estigmatización, porque la estigmatización es lo primero, ¿sí?, en lo que se enfoca el victimario. Solo así transformamos la revolución destructiva de un sistema penal en un sistema penal resiliente que equilibra castigo con justicia restaurativa, fortaleciendo la cohesión social. Y por último, quiero decir, menciono la justicia restaurativa porque, bueno, hemos dado un salto de la justicia retributiva, que antes era solamente enfocada en la pena, ¿no? Bueno, hemos pasado a nivel global a una justicia restaurativa que intenta realmente o seriamente resocializar al individuo radicalizado, convertido en terrorista, pero sin embargo nos está siendo bastante complejo. Sin embargo, como menciono en la parte primera de la segunda conclusión, pues hay que utilizar otros medios, sí, pero la pena sí tiene que ser definitivamente fortalecida para que envíe un mensaje de alerta a quien pretenda atacar a través de la radicalización a su victimario. Y pues eh, esto ha sido mi aporte, esto quería compartirles, y espero que haya sido pues de el agrado de ustedes. Muchísimas gracias, estimada Tania. La verdad es que si no te conociera, yo diría que pasaste haciendo estos análisis a la par de tus investigaciones y todo lo Sí. que diario nos compartes. Entonces te lo agradezco mucho. Sabemos que es un fenómeno muy complejo. Como tú bien lo dijiste, es dinámico, es evolutivo, se transforma a lo largo del tiempo. Tan es así que complejiza precisamente la labor no solo del legislador, sino también del Poder Ejecutivo y del Judicial de abordar como bien lo hemos visto en estos tiempos, ¿no? De manera estática y mal hecha a este fenómeno y todo lo que converge con este fenómeno, y no a través de una evolución de la pena adaptativa, ¿no? Como bien nos lo muestras en este espacio. Pues no me resta más que dejar el espacio de preguntas abierto, colegas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Aquí tenemos una en el chat, estimada Tania. Ok. Doctora, considerando la revolución del terrorismo en el siglo XXI, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y las criptomonedas en la reconfiguración de los mecanismos de financiamiento y radicalización? Adelante, Bu- por favor. Bueno, esta es una pregunta, es una buena pregunta, porque fíjate que en materia de financiación del terrorismo, para no irnos tan atrás en el tiempo, les diré que después del ataque que precisamente hoy y a esta hora inició y estaba ocurriendo en el sur de Israel hace 2 años, eh, después de la respuesta israelí, casi 45 días después, jamás echó mano precisamente de las criptomonedas, ¿sí? No solo de Bitcoin, sino de otras que ellos mismos crearon y utilizaron, y a través de que, fíjense ustedes la combinación tan interesante, es que ellos usaron TikTok y utilizaron vídeos,
Sí, entonces a esas personas que se conectaban al video las invitaban a que compraran sus criptomonedas, a que adquirieran sus criptomonedas. Entonces, esa combinación de la virtualidad, ¿sí? Con la criptomoneda, eh, hace muy interesante reconocer las habilidades que han adquirido los grupos terroristas hoy en día, porque como decía yo al principio de todo esto, ya no estamos hablando de ese terrorismo político, no, no, estamos en un terrorismo 2.0, estamos en otro tipo de terrorismo y como yo decía también al principio, critico a algunos colegas que siguen definiendo el terrorismo como un fenómeno de tipo político y cuyo objetivo solo es político, cuando realmente el mundo nos está mostrando que es mucho más que eso, que ya hemos pasado por allí. Muchas gracias, estimada Tania. Por el tiempo, yo creo que abordamos la última pregunta y todas las demás serán transmitidas a ti para Claro que contestarlas sí. en otro momento. Hay una pregunta, en el chat por Miguel Hernández. Dice, buenas noches, doctora. Mi gratitud por los conocimientos impartidos en su brillante ponencia. ¿Considera usted al narcoterrorismo o la convergencia del crimen organizado con el terrorismo y su táctica terrorista como una quinta oleada a los estudios del terrorismo? Y yo creo que aquí nos hacen ya mención de nuestro más grande David Rapoport, ¿no? Y de ahí en fuera todos los que más quieras tomar, querida Sí. Tania, adelante. Bueno, mira, de hecho yo me iría, incluso me devolvería al año 93 cuando el profesor Hoffman publica su libro A mano armada, Historia del Terrorismo, que definitivamente, bueno, está descatalogado, pero hay que buscarlo y leerlo. El profesor Bruce Hoffman en ese libro, en las primeras páginas, menciona el narcoterrorismo y menciona que el narcoterrorismo es un fenómeno que nace en Colombia con Pablo Escobar. Dice el profesor Hoffman en su libro que el primer narcoterrorista en la historia fue Pablo Escobar. ¿Por qué lo tilda de narcoterrorista cuando siempre lo hemos llamado narco? ¿Cierto? Es por esa fusión con las FARC, que ya venía en ese momento. Entonces el profesor Hoffman lo denomina el primer narcoterrorista a Escobar y las FARC como la primera organización narcoterrorista de la historia. Sí, entonces el fenómeno se da precisamente allí en Colombia. Y vuelvo entonces, tomando la pregunta, a insistir en que tenemos un terrorismo que reevolucionó, pero que ya existía. Sí, es un terrorismo que venía de antes del siglo XIX, recuerden, a Gavrilo Princip y la Narodnaya Volya, sí, y el anarquismo, pasando por los movimientos anarquistas del siglo XX, y terminando hoy en día con Black Lives Matter, ¿sí? Con Antifa, con la primera línea. Es decir, lo que estamos viviendo es un fenómeno de robustez, si se quiere, de fortalecimiento de aquel viejo terrorismo. Por eso lo mencionaba ahorita, tal vez un terrorismo 2.0, porque viene robusto, viene lleno de conocimiento, lleno de tecnología, lleno de ventajas para él. Sí, ventajas que precisamente por eso decía en la conclusión, no tenemos dientes para sancionar si todo ese alcance global que tiene el terrorismo hoy en día. En Colombia tenemos un terrorismo político aparte de un terrorismo híbrido, un terrorismo político viejo, antiguo, sí, pero que mutó hacia la criminalidad, que dejó aparte la ideología marxista en la que se apoyaba, y entonces hoy tenemos que sencillamente son narcoterroristas convertidos en narcos ya, aliados a otros grupos narcos de otros países, precisamente tenemos allí también el cartel de Sinaloa, porque las FARC es productor, ¿sí? De cocaína, como el Talibán es productor de opio, ¿no? Tenemos la amapola en Afganistán y la hoja de coca en Colombia. Entonces, ellos también mutan, ¿sí? Y ya hacen
un paso hacia eh, hacia el colegaje, si se quiere, con el crimen internacional, con el crimen transnacional. Entonces, lo que un poco quiero dejar aquí es esa mirada de no estamos realmente frente a algo tan nuevo. Lo nuevo es esas características que tiene este terrorismo de poder hacerse global en primera medida, de poder yo tener a mi víctima y relacionarme con ella sin que ella lo sepa, pero lo hago de manera virtual. Puedo conocer su vida, sus movimientos incluso. Sí, entonces es simplemente eso, ¿no? Esa reevolución. Sí, ese fortalecimiento, esa robustez del terrorismo en día de hoy. Creo que eso es lo más importante de toda esta charla, tratar el terrorismo como ese paso gigante que dio en el siglo XXI. Perfecto, pues muchísimas gracias. Con el espacio de preguntas les haremos llegar las demás a la doctora. Y por el tiempo, pues yo nada más, a nombre del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su financiamiento, queremos agradecer, No, yo estoy muy agradecida con ustedes, realmente doctora, para mí ha sido profundamente, un honor. por su brillante exposición, por supuesto, y por compartirnos una visión tan lúcida. Muchas gracias, tan lúcida y tan actual, sobre la reevolución del terrorismo. Yo creo que cada uno de estos tipos, cada uno de estos genotipos y anatomía que nos fue contando merece el estudio de un doctorado por cada uno. Entonces, le agradezco el esfuerzo y este análisis que nos compartió. Su conferencia nos deja una reflexión muy clara. El terrorismo no es un fenómeno estático, sino una estructura cambiante, adaptativa y compleja que exige de todos nosotros, siendo académicos, profesionales, servidores públicos, ciudadanos, también empresarios que nos acompañan muchos, una comprensión más profunda y preparada desde el enfoque técnico, ¿no? Entonces, desde el No. CNT, queridos colegas y doctora, reiteramos que estos espacios no son solo de encuentros académicos o meramente pasajeros, sino son plataformas vivas de análisis, de opinión técnica, de cooperación precisamente donde México y nuestra región, así como diferentes regiones del mundo, se posicionan en la vanguardia del pensamiento estratégico de cara a este fenómeno. Sin más por el momento, doctora, le vamos a hacer llegar su constancia de participación, igual y a todos los que nos Gracias. acompañan en esta conferencia. Ya saben, es hasta el final del mes cuando se las hacen llegar. Sin más, les agradezco mucho. La siguiente conferencia nos acompañará uno de nuestros directores, esperemos que sí, de tecnologías de la información, ciberseguridad, ciberdefensa y ciberguerra. Y posterior a ello estará un servidor. Estaremos hablando de novedades sobre el terrorismo y un poco precisamente del impacto de esta nueva anatomía criminal en la región de América. Les agradezco mucho y listo. ¿Sale? Les Una mando. última recomendación a todos los colegas, estudien al terrorista, por favor. Es decir, empiecen a mirar al terrorista más que al acto. Empiecen a profundizar en el terrorista. Eso es fundamental para lo que viene. No, Gracias. pues ahora otra conferencia de eso, estimada doctora, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Excelente noche a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.